Bienvenidos a mi canal de YouTube, mi nombre es Julio Alberto Martínez. Suscríbanse, denle like, compartan y gracias por acompañarme en esta aventura. Miren, señores, hay una noticia que ha causado todo un revuelo internacional, geopolítico, y ha sido el anuncio de Donald Trump, o más bien la reiteración de que él va a poner impuestos a los productos provenientes de México, de Canadá y de China. Esto bajo el fundamento de que va a frenar la inmigración ilegal y que va a detener lo que él ha denominado una invasión de las drogas, que ciertamente el fentanilo y los opioides se han constituido en esa droga zombie que está afectando a la juventud norteamericana. Incluso algunos dicen que el fentanilo está matando más estadounidenses que la guerra de Vietnam y la Primera y la Segunda Guerra Mundial juntas. O sea, ya ustedes saben la magnitud del desafío. Ahora, vámonos a lo económico, porque yo me pregunto, ¿cómo es posible que para intentar frenar un problema cuya principal causa es precisamente la económica, en su mayor parte, el presidente electo número 47 de los Estados Unidos quiere agravar el comercio para solucionarlo? O sea, yo como que no acierto a entender, pero vamos a ver las cosas en su contexto. Por ejemplo, los datos. Estados Unidos importa más del 60% del crudo de petróleo de Canadá. O sea, el 60% del crudo de petróleo que consume los Estados Unidos es de Canadá. Y si se le pone un 25% de arancel, esto ascendió en el año 2023 aproximadamente más de 100 mil millones de dólares, 117 mil millones de dólares. Pero si se le pone un impuesto, esto va a provocar un incremento, porque este crudo se refina para producir combustible. Y ya se ha estimado que si se le pone un arancel de un 25%, esto va a provocar que el galón de combustible suba de 0.25 centavos de dólar a 0.75 centavos de dólar, afectando considerablemente a la gente, afectando a los estadounidenses, pero no solo va a afectar a los estadounidenses con esta medida, pues ustedes saben que esto lo que implica, ¿verdad?, el combustible, los costos que esto tiene en otros productos que son fundamentales, pero también para Canadá. Esto va a significar, va a afectar considerablemente a su economía, porque más del 65% o aproximadamente más del 60% del Producto Interno Bruto de Canadá depende de su comercio exterior. Ahora, vamos a verlo, por ejemplo, en el caso de México. Señores, solamente Donald Trump dice, ok, vamos a poner un 25% de arancel a todo lo que nosotros importemos de México. Ajá. Solamente en el año 2023, y estos datos los doy según la base de datos del comercio interno de las Naciones Unidas, solamente en el año 2023 Estados Unidos importó más de 130 mil millones de dólares en vehículos de México, y la quinta parte de los productos agrícolas que se consumen en Estados Unidos provienen de México. ¿Esto se le va a poner impuesto a eso? Él le va a poner impuestos, pero le va a poner impuestos a eso para frenar la inmigración. O sea, él entiende que con eso va a controlar la frontera. Eso claro que no. Y si lo vemos del lado, eso es el lado de los Estados Unidos, ya ustedes saben el impacto que eso va a tener en los productos agrícolas, que va a disparar de una vez los productos agrícolas que importa Estados Unidos de México. Pero oye otra cosa, desde el punto de vista de México, más del 70% del Producto Interno Bruto de México también depende del comercio exterior, de sus exportaciones e importaciones. Entonces, ¿qué sentido tiene tú afectar tu economía y afectar la economía de otro país para intentar frenar un problema que precisamente lo produce la desigualdad económica, entre otras razones? Entonces, esto, lógicamente, desde el punto de vista económico, no tiene una lógica. Ahora, pudiera verse como un instrumento de geopolítica para intentar conseguir otras cosas, como un efecto mediático, como lo ha logrado, porque al lograr esa conversación con Claudia Sheinbaum y al lograr también esa conversación con el primer ministro de Canadá, ya entonces puede mostrar, diríamos, algún logro de política exterior antes de asumir la presidencia el próximo 20 de enero. Ahora vamos a ver el caso de China, porque el caso de China es muy particular. Diríamos que Estados Unidos importa de China, en el año 2023 importó más de 100 mil millones de dólares en equipos informáticos y audiovisuales, entre otros aspectos. Pero lo fundamental es lo siguiente: China tiene la principal locomotora de la fabricación de vehículos a nivel mundial. O sea, podemos verlo, por ejemplo, en ventas. Solamente en el año 2023 China vendió 23 millones de vehículos, por encima de la Unión Europea.
y por encima de los Estados Unidos. Estados Unidos vendió 15 millones, la Unión Europea vendió aproximadamente como 13 millones. Pero otra cosa, la principal fábrica de Tesla fuera de los Estados Unidos, ¿ustedes saben dónde está? Está en Shanghái y esa fábrica se llama Tesla Gigafactory. Búsquenla por ahí. O sea, esa está en Shanghái. Esa está en Shanghái. Ahora están construyendo otra fábrica también de baterías, que es importante. Entonces, imagínense, para un mercado que representa la principal industria automotriz del mundo, el mercado de la industria automotriz, el gran gigante asiático está en China en este momento. Entonces, ustedes se imaginan las repercusiones que esto pudiera tener para el propio Donald Trump, para el propio Elon Musk, que por cierto va a encabezar la Oficina de Eficiencia Gubernamental en los Estados Unidos. Entonces, y si nos vamos al pasado, vamos a tomar un referente, por ejemplo. Cuando él inició esa guerra comercial en su primer gobierno, ¿qué pasó? Se desplomó el principal índice industrial de Wall Street, que es el índice Dow Jones, que cayó en un 2,37%. Más de 627 puntos. Entonces, ¿cómo tú, procurando frenar un problema, o sea, tú estás utilizando una medida que lo que va a hacer es agravarlo? Pero otra cosa, porque detrás de todo esto hay un fundamento con el tema de China, por ejemplo, y es que las principales fábricas de fentanilos están en China. China está produciendo el fentanilo, que ciertamente esa droga está matando estadounidenses, está matando a los norteamericanos, y hay que buscarle un freno. Hay que buscarle un freno. Y el grave peligro que esto sí tiene, porque aquí es que yo entiendo donde tiene que ponerse como el énfasis. El gran peligro que esto tiene del fentanilo es que esto lo están distribuyendo en la frontera de México los carteles mexicanos. Todos esos carteles mexicanos ahora, ya no solo con cocaína, ahora con fentanilo. Ese le está dejando más dinero que la cocaína, porque por el auge que está teniendo en esa frontera con México que ellos lo están distribuyendo. Entonces, esa es la situación, pero Donald Trump, diríamos que frente a estos problemas que son graves y que hay que buscarle una solución, entiendo que está tomando medidas que no tienen como una lógica, no tienen una lógica económica, o sea, no tienen un fundamento de salud. ¿Por qué? Porque él tiene que enfocarse en resolver las causas estructurales que están permitiendo, generando esa destrucción de los jóvenes estadounidenses de la droga. O sea, Estados Unidos también, aparte de controlar la producción y la oferta que entra por esa frontera de México, también tiene que enfocarse en la demanda y ver qué está pasando en su población, que está consumiendo esa droga zombie que está destruyendo a los jóvenes de los Estados Unidos, que dicen que se ha establecido que esta droga ha matado más estadounidenses que los que murieron en la guerra de Vietnam y en la Primera y la Segunda Guerra Mundial juntos. En el año 2021 nada más de 71,000 personas fallecieron y viven constantemente por sobredosis, diario falleciendo personas. Entonces, yo creo que esta es una situación muy grave, una situación que hay que buscarle una solución, pero que tiene que buscarse una solución inteligente. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa? Estados Unidos, en su primer gobierno fue Donald Trump que suscribió el acuerdo de libre comercio, ese acuerdo de libre comercio entre Canadá y México. Y esos presidentes, sobre todo la presidenta de México, está en disposición de sentarse en la mesa de diálogo e intentar ver también los Estados Unidos en Centroamérica las causas que están produciendo esos flujos migratorios masivos hacia los Estados Unidos. No obstante, esta fue una de sus principales promesas de campaña y Donald Trump tiene que hacerle frente. Y yo soy partidario de que cada estado es soberano y tiene que definir su política migratoria. Y tiene que hacerlo. Ahora, esto no significa que tiene que tomar ese tipo de medidas que no tienen ningún fundamento económico, porque van a terminar afectando a los estadounidenses y lo que van a hacer que van a incrementar los flujos migratorios hacia los Estados Unidos. Y sobre todo el tema de la droga, identificar con China, identificar con el presidente Xi Jinping cómo lo van a afrontar, y sobre todo con esas industrias farmacéuticas estadounidenses que están recetando todos estos opioides. Ellos lo están haciendo. Hay muchos que ellos lo están recetando, que lo venden legalmente, que la gente ve en los comercios y lo consume. Entonces, a eso hay que hacerle frente. A esas industrias farmacéuticas, a esa demanda, hay que hacerle frente con políticas más inteligentes, porque afectando el comercio de China, poniéndole aranceles, puede destruir esa industria de los coches eléctricos,
que precisamente uno de sus grandes precursores, Elon Musk, y uno de sus futuros funcionarios, ¿verdad?, que va a estar en esta oficina de eficiencia gubernamental, que no va a pertenecer oficialmente al gobierno, pero sí será como una especie de asesoría externa que va a tener directamente el presidente Donald Trump. Él tiene que pensar en que estas medidas pueden agravar más esta situación en vez de solucionarla. Señores, gracias por haber estado compartiendo conmigo en este canal. Suscríbanse, den like, comenten, díganme si están de acuerdo o no con lo que acabo de plantear. Yo voy a leer sus comentarios y luego vamos a iniciar una dinámica interesante, porque vamos a hacer un en vivo, ¿verdad?, para también analizar todos estos temas. Así que gracias por haber estado conmigo.